Hola, bienvenidos al curso de Integración Arquitectónica de la Energía Fotovoltaica. Esto es GreenTeach y te vamos a explicar la segunda unidad de cómo integrar la energía fotovoltaica a los edificios. Bueno, como recordarás, en la unidad 1 habíamos tocado diferentes temas como es la generación de electricidad con paneles solares, la energía solar en una obra y en un diseño, la integración digital y el cálculo, y la fijación de los paneles. Esto es el contenido integral del curso. Ahora en la unidad 2, nosotros te vamos a recordar lo que vimos anteriormente, primero, y básicamente nos vamos a preguntar en este cuadro, dentro de lo que es la energía solar fotovoltaica, recordamos que tenemos las instalaciones aisladas por una parte, las que no están de ninguna manera vinculadas a la red, y necesitan entonces de un banco de baterías o de un proceso de acumulación de esta energía. Por otra parte tenemos las instalaciones on-grid, o sea, conectadas a la red, entre las cuales se encuentran aquellas que están distantes de los centros de consumo de las ciudades, por ejemplo parques solares, y las que están integradas en los entornos urbanos. Esto es normalmente cercanos a lugares de producción, de fábricas o de edificios en sí. ¿Por qué nos vamos a centrar en la integración fotovoltaica? Porque básicamente la integración fotovoltaica tiene unas ventajas y conveniencias a partir de lo que es la sustentabilidad, que ya te vamos a explicar próximamente. En esta unidad lo que vamos a ver es la componente geométrica de la producción fotovoltaica, esto es la inclinación y la orientación. El rendimiento de las células, los distintos tipos de silicio que componen un panel fotovoltaico, las orientaciones, como ya te dijimos, y la integración arquitectónica. También vamos a ayudarte con lo que es la lectura y a darte un paneo de cómo interpretar planos, lectura e interpretación y los primeros pasos para tener en cuenta en cómo elaborar material gráfico, para entender un detalle constructivo. Finalmente te vamos a mostrar ejemplos de detalles constructivos y algunos módulos industrializados, ya con energía fotovoltaica integrada. Bueno, como habíamos visto en el módulo anterior, nosotros tenemos instalaciones conectadas a la red y una serie de opciones y variables en función de qué, en función básicamente de cómo sea el marco legal de cada lugar. Es decir, si el Estado permite que se conecte un usuario a la red para poder verter esa energía que produce con los paneles solares o no. Bueno, nosotros a modo de ejemplo te pusimos en la clase anterior tres maneras de, tres escenarios posibles. Uno de instalaciones aisladas, otro de instalaciones conectadas a la red con alguna modalidad retributiva que se llama a la manera en cómo la empresa o el Estado nos va a pagar esa energía o nos va a devolver de alguna manera toda la energía que estamos consumiendo. Y en este escenario en particular que te vamos a explicar en esta clase, vamos a ver rápidamente, digamos, un escenario particular en donde todavía no está vigente el marco legal, pero se espera que en los próximos meses o en los próximos tiempos, a un corto plazo, se establezca, se reglamente un marco legal. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese escenario? Bueno, nosotros podemos colocar lo que se llaman ahorradores, que no es otra cosa que poner la cantidad suficiente de paneles como para que nos funcione el mínimo consumo de una vivienda. Entonces, estas instalaciones no necesariamente tienen baterías porque nosotros los imaginamos en lugares urbanos que ya cuentan con energía de la red. Es decir, que para todos los demás usos o los excedentes de eso que nos pueda proveer el panel solar, los vamos a seguir, digamos, con la energía consumida a través de la red. Los vamos a hacer funcionar con la energía de la red. Pero, sin embargo, lo solar nos puede proporcionar una parte de esa energía que nosotros consumimos para, digamos, representarnos un ahorro en el orden de hasta un 30%, por ponerle un porcentaje más o menos adecuado. Entonces, nosotros durante el día vamos a tener producción solar para hacer frente al mínimo carga de una vivienda
y el resto lo vamos a hacer frente con la energía de la red como lo venimos haciendo. ¿Qué pasa durante la noche? Bueno, durante la noche estamos consumiendo la energía como lo venimos haciendo hasta ahora, de manera directamente solamente desde la red. Por lo tanto, necesitamos que este inversor que nosotros colocamos, que es el aparato que transforma la energía continua de los paneles en energía alterna, sea capaz también de dirigir y configurar la mejor opción en el momento, es decir, cuándo tiene que venir energía de la red, cuánta energía, y cuándo tiene que venir de los paneles y cuándo cortar la producción de una u otra, según la situación en la que esté, digamos, el sol y según también el consumo de la vivienda. Bueno, en este gráfico nosotros vamos a ver, te mostramos tres curvas. Es sencillo de entender porque vemos básicamente dos curvas, una más azul y la otra roja. La azul, este es un cuadro que representa en la línea horizontal las horas de producción y en las líneas verticales la potencia que está produciendo y a la vez que está consumiendo una vivienda. Entonces, en la línea roja, que son estas situaciones de como montañas o jorobas, esto representa el consumo de la casa, se da carga. Si nosotros hacemos de izquierda a derecha una progresión de las horas, vamos a ver que este consumo va variando y se va incrementando en las 8 de la mañana, en las 15 horas y en las 22 horas. Que es decir, que cuando la gente o los usuarios normalmente se levantan o normalmente almuerzan o vienen del trabajo y cenan. Es las horas de mayor consumo de energía. Por otra parte tenemos la montaña en el medio, que es la cima esta azul, que representa la generación fotovoltaica, que una instalación cualquiera instalada en una vivienda sea capaz de producir. Entonces vamos a ver que su máximo pico de producción va a ser alrededor de las 15 horas, que es cuando el azimut está de lo que es la irradiación solar está en su punto máximo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo deberíamos, en base a estos dos datos que nosotros estamos cruzando, cómo deberíamos dimensionar una instalación solar? ¿No? Nosotros tenemos la opción de hacerlo. Si te fijas, vas a ver una línea roja en donde las curvas de consumo o de carga de la vivienda son mínimas. Es decir, si nosotros vemos una línea similar a una montaña, bueno, en el valle más bajo, quiere decir en las horas de menor consumo eléctrico, pero donde todavía puede haber producción solar, en esa carga, en esa potencia, nosotros es la que deberíamos instalar en paneles para tener un ahorro de energía, pero evitando tener excedentes, dado que no los vamos a poder verter a la red ni tampoco los vamos a poder cobrar. En el caso de este gráfico que te mostramos, andaría alrededor de 1 kilovatio, lo que seríamos capaces de producir en estos mínimos de carga. Bueno, ahora pasamos a explicarte lo que es la parte geométrica de una instalación solar. La parte más técnica ya la hemos visto, aparte en sucesivos cursos que Greenteach te da. Ahí también tenemos aspectos propios de lo que son la configuración y la conexión de los paneles. Acá vamos a ver la parte más geométrica, que es la componente principal en lo que hace a la integración con los edificios, ¿no? Entonces, básicamente cuando orientamos un panel tenemos dos componentes principales, que son la azimut o la orientación y la inclinación. La azimut o la orientación, el panel preferentemente se orienta en lo que es el hemisferio sur hacia el norte y en lo que es en el hemisferio norte hacia el sur. Es decir, en el plano de la eclíptica solar, en donde el Sol se encuentra permanentemente irradiando. Es decir, el Sol, como sabemos, sale del este y se oculta por el oeste, pero siempre tiene una inclinación hacia el norte, nosotros que estamos en el hemisferio sur. Es decir, que si nosotros lo orientamos de manera de posición directamente sobre el eje de la orientación norte, vamos a tener
casi una radiación permanente, ¿no? Y una exposición permanente a lo que es la radiación solar. Esta orientación también se puede medir en grados, es decir, tomando como el norte como punto de referencia, yo puedo decir tantos grados hacia un lado o hacia otro. Bueno, esta configuración y esta lectura se hace como las agujas del reloj, de manera horaria. Es decir, que si yo digo 20 grados desde el 20 grados de inclinación hacia el oeste o hacia el este, tengo que tomar como punto de referencia el norte y ubicar el panel, digamos, inclinado o rotado en el eje vertical 20 grados. 20 grados, ¿por qué? Porque es, digamos, el punto de desviación máximo que puede tener un panel en lo que es orientación. Si bien lo conveniente es hacerlo en la orientación conveniente, que es el norte, pero puede tener estas ligeras desviaciones en función de cómo sea la cubierta y el lugar donde lo vamos a apoyar. Por otra parte tenemos la inclinación, que es la componente, digamos, vertical, o sea, la rotación del panel en un eje horizontal. Esta orientación se da preferentemente según la latitud de cada lugar. Voy a tomar un ejemplo de una ciudad como Córdoba, en Argentina, que tiene 31 grados, y lo vamos a situar en el orden de los 30 grados de inclinación menos un 10%. Ese 10% sería un porcentaje aproximado a 3 grados, es decir, la inclinación ideal sería en 27 grados. ¿Por qué? Porque se trata de optimizar la mayor ganancia del sol, que es en las épocas de verano, cuando el sol está más vertical. Entonces tenemos la orientación por un lado y la inclinación por el otro. La orientación es hacia el norte o hacia el sur, dependiendo del hemisferio en el que estemos. Y la inclinación es igual a la latitud de ese lugar, menos 10 grados. Esto que estamos explicando, bueno, acá está graficado de alguna manera. Y bueno, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades también que nos puede dar, depende de la configuración de los edificios también en donde asienta, porque ya vamos a ver más adelante que nosotros los podemos asentar sobre una estructura metálica, una subestructura hecha especialmente para los paneles, o bien lo podemos apoyar directamente con anclajes hacia una cubierta de una vivienda ya construida. Bueno, acá con esto te queremos explicar un poco de qué se trata la integración arquitectónica de la energía solar. Se trata del balance y la conjugación de diferentes variables, en lo que nosotros llamamos eficacia, eficiencia y también diseño. Como te comentábamos anteriormente, las mejores orientaciones, ¿cómo son? Vamos a ver en este ejemplo qué pasa cuando todo esto que te explicamos lo tenemos que incorporar a un edificio. Bueno, suceden situaciones como esta en la foto de abajo. Nosotros podemos orientar los paneles en base a esos parámetros, pero vemos que no tiene una correcta relación con el edificio. Vemos que es necesario algunos esfuerzos tecnológicos, como es hacer una estructura, colocar un panel arriba de un techo que tiene cuyos faldones tienen otra orientación en relación al panel. Entonces tenemos acá estéticamente una disgregación, que se llama una separación entre lo que es la arquitectura y el edificio de lo que es la instalación solar. Entonces, por otra parte, en la otra foto te estamos mostrando un ejemplo en el que, si bien no está óptimamente orientado, porque el panel está directamente, como lo vas a ver, integrado a lo que es la cubierta de este edificio, de esta vivienda tipo bungalow, con un máximo de potencia posible, es decir, le hemos llenado de paneles el techo para poder compensar así esa pérdida que pudiera llegar a tener, ya que no está óptimamente orientado. ¿Por qué no está óptimamente orientado? Bueno, posiblemente la vivienda puede estar rotada, a lo mejor ese faldón está al norte, pero también podríamos darse el caso que si tuviéramos una cumbrera con dirección norte, los faldones, que son las inclinaciones de los techos, pueden quedar en sentido este-oeste. También puede ser interesante siempre y cuando se conforme una estructura
con un elemento más unido al edificio. Y en función de la capacidad que nosotros tengamos para invertir en esta tecnología fotovoltaica, va a ser la calidad de la arquitectura y las posibilidades de producción y el rendimiento de nuestra instalación. Bueno, ya que hablamos de geometría y ya que hablamos de arquitectura, no viene mal repasar un poco lo que son las primeras elementos necesarios para interpretar un plano y para poder llegar a conocer cuál es el lenguaje en el que nosotros nos tenemos que comunicar bien con un arquitecto o con un instalador, o leer el plano de un edificio en donde posteriormente vamos a instalar sin necesidad de ir físicamente previamente, aunque siempre es recomendable realizar un reconocimiento del lugar. Pero también es bueno saber dimensionar para poder llegar a resolver problemas. La importancia de un diseño es poder anticiparse a lo que es un problema en el momento de instalar. La lectura de un plano, el conocimiento previo de un lugar, también son herramientas necesarias, y básicamente otro factor importante es que los planos nos permiten realizar un cómputo, es decir, contar la cantidad de elementos que vamos a necesitar y poder cotizarlos y saber cuán viable es nuestro proyecto fotovoltaico. Entonces, bueno, para darte una idea, nosotros en la representación de cuerpos en 3 dimensiones se llama sistema diédrico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un volumen que se proyecta en, como mínimo, en 2 planos. Es decir, que lo que está en 3 dimensiones, como puede ser un volumen, una maqueta, un prisma, una vivienda, nosotros lo vamos a representar en un plano. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trasladando esos puntos más importantes de esta figura geométrica en un plano en 2 dimensiones. ¿Esto qué pasa? En algunas partes vamos a tener la noción exacta a escala de lo que mide y la proporción que tiene ese volumen, que puede ser una vivienda o un edificio. Pero en algunos casos, como puede ser un techo inclinado, esa representación va a sufrir una modificación, ya que no estamos viendo la totalidad de ese techo. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una cubierta con paneles fotovoltaicos y ver de qué manera han sido, digamos, en una planta de techos, por ejemplo, en una cubierta, ha sido modificada o se ve, digamos, de alguna manera reducida esa dimensión con respecto a la verdadera escala. Entonces es bueno realizar siempre en verdadera magnitud los planos. Es bueno conocer de escalas y bueno, es saber que la escala no es otra cosa que la representación de las medidas reales en una proporción que te permita dibujarlo en un plano. Entonces, ¿qué tipos de documentos gráficos nosotros podemos utilizar para lo que es en general la construcción, la edificación y en particular la integración de la energía fotovoltaica, de una instalación fotovoltaica? Bueno, un detalle constructivo en este caso es el elemento más usado, al que más podemos recurrir para resolver un problema. Tenemos que entender, por ejemplo, qué es un corte. Un corte, como te estamos mostrando, no es otra cosa que un dibujo en donde se ve la cantidad de elementos como si nosotros estuviéramos seccionando un cuerpo, seccionando un edificio, seccionando un volumen en 3 dimensiones. Pero lo que vamos a ver tiene 2 dimensiones porque está proyectado en un plano. En el caso de los cortes, bueno, como toda sección, nosotros vamos a diferenciar vamos a apreciar lo que es la silueta de este edificio, pero en un corte constructivo también vamos a diferenciar los diferentes componentes que están adentro del material, es decir, si tiene varios materiales, cuáles son sus espesores, sus capas y de qué están conformados. También la señalización, como vos podés ver ahí, la señalización de cada uno de estos componentes, de qué materiales están hechos, qué materiales los conforman.
Y también en el caso de esto, que podría ser también un corte fugado, un poco apreciar el espacio. Aunque nosotros para una instalación fotovoltaica ya con un detalle constructivo nos basta y nos sobra para poder resolver y encarar un diseño. ¿Un diseño de qué? Bueno, nosotros podemos generar con elementos o productos fotovoltaicos como paneles diferentes elementos constructivos. Vamos a empezar por lo más simple. Vamos a empezar por lo que son parasoles, lo que son, digamos, sí, algunas cubiertas simples, de modo que ya la energía fotovoltaica no se entienda como un artefacto arriba de un techo extraño al edificio, sino que forme parte del propio material del que se hace un edificio. Especialmente de lo que nosotros llamamos las envolventes. Las envolventes no es otra cosa que los planos y las superficies que cubren un espacio, es decir, techos, paredes y en algún caso pisos. Lo que nos interesa en este caso van a ser los dos primeros, es decir, los techos y las paredes. Entonces podemos conformar lamas y parasoles, podemos conformar algunas cubiertas, lucernarios, todo tipo de materiales de construcción que integren un edificio con las caras expuestas al sol. Obviamente no necesitamos para producir energía fotovoltaica. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la energía fotovoltaica en la iluminación de espacios públicos, como puede ser un parque. Un recorrido de un parque que durante su recorrido podamos tener un poco de generación de energía a la vez que sombrear ese recorrido que ya viene bien en los lugares en donde hay mucho soleamiento y por lo tanto el clima nos haga necesario una protección. Entonces estamos generando energía y protegiéndonos del sol también. En este caso vemos parasoles que ya son integrados directamente a un edificio de arquitectura. ¿Por qué son importantes los parasoles? Bueno, la energía solar tiene varios componentes, entre ellos la radiación, que si penetra en una ventana genera en épocas estivales o de calor lo que se llama efecto invernadero. Es decir, el aumento de calor producto de la radiación solar y de la imposibilidad de salir ese calor hacia afuera, ya que se trata de un ambiente cerrado por la envolvente opaca, que son los muros, y por el vidrio. Entonces existen lo que se llaman los parasoles. En este caso estamos hablando de parasoles horizontales, es decir, paralelos al piso. ¿En qué fachada es más conveniente en un edificio poner un parasol horizontal? Bueno, en la fachada justamente norte, en el hemisferio sur, o sea, la orientación más irradiada por el sol. Porque el recorrido del sol entendemos que si bien es una parte de un arco de este a oeste, pero siempre está reclinado sobre esta orientación norte, por lo tanto va a tener una exposición permanente desde el amanecer hasta la tarde, en donde es conveniente proteger nuestro aventanamiento, nuestras puertas, ventanas y nuestros vidrios con estos parasoles horizontales. Estos parasoles pueden tener esta función fotovoltaica, de modo que nos está sirviendo de un doble uso, protegernos y por otro lado generar energía. Acá tenemos un ejemplo de parasoles también que dejan pasar un poco de esta luz solar, porque en algunas épocas del año no va a ser necesario y en otras épocas del año no va a ser necesario frenarlo. Esto nos da la posibilidad, en este caso, de configurar un panel con una disposición de células no tan compacta, no tan rellena, no tan opaca, que deja filtrar una parte, ya lo vamos a ver en otros ejemplos también, deja filtrar una parte del sol. Esto, como verás, se puede jugar con el diseño, con la creatividad y con las posibilidades de innovación en lo que es mixturar la generación fotovoltaica y estos elementos arquitectónicos. ¿Cuál es la medida ideal para un alero? Bueno, esto lo tenés que estudiar mediante las sombras arrojadas de ese alero en la ventana en las diferentes épocas del año. Normalmente puede llegar a ser, como dato, a lo mejor en el orden de un 40% de la altura, digamos, de una puerta-ventana, por ejemplo, nosotros podemos tener ese 40%
en forma de alero en situación horizontal, pero es conveniente realizar estos estudios de arrojamiento de sombra para poder dimensionarlos correctamente también. Bueno, no podemos hablar de integración arquitectónica sin hacer mención a los elementos, los productos que también están apareciendo en el mercado de vanguardia. En este caso, nosotros te habíamos explicado las distintas calidades y tipos de silicio que existen para la conformación de paneles. Este es el caso del silicio amorfo, que es, digamos, la manera más mínima y delgada, con mínima cantidad, de poner silicio en una célula, por decirlo de alguna manera. El silicio se somete a un proceso de volatilización que se transforma en un gas, y ese gas sedimenta en un sustrato que puede ser de cualquier tipo. A diferencia de los paneles rígidos, en este caso puede tener un sustrato plástico y puede ser hasta flexible. Se puede integrar a cubiertas curvas, se puede digamos, incorporar materiales autoadhesivos que le permiten pegar, como estás viendo acá en la foto. Este es un producto que se llama Unitape, que está producido por Unisolar y está comercializado por Parabel Solar en Berlín. Ellos son los que le incorporan el material adhesivo y está especialmente indicado para cubiertas que no pueden tener mucho peso en sus, digamos, en su parte superior, es decir, no pueden estar sometidas a esfuerzos muy grandes en lo que es peso. Entonces se colocan este tipo de paneles que, si bien su precio es un poco más caro y su capacidad de producción no es tanta, porque estamos hablando de silicio amorfo, tiene ligeramente menor digamos, productividad en las horas pico, digamos en las horas de mayor irradiación, tiene alguna ventaja, como es, al ser adherente y totalmente chato, no genera sombras y se puede colocar una mayor cantidad de paneles. Esto, en función del precio y las posibilidades de inversión, puede llegar a, de alguna manera, compensar esa falta de esa merma en la producción. Y otra de las características también es que produce en diferentes horas del día, por decirte, con las diferentes radiaciones solares, las de la tarde, en horas largas de la tarde o en primeras horas del día, también mínimamente el silicio amorfo sigue produciendo energía. Bueno, acá vamos a mostrarte un ejemplo de lo que es una fachada ventilada. ¿Qué es una fachada ventilada? Bueno, en climas como de mucha radiación, calurosos, es conveniente sombrear las fachadas. ¿Qué quiere decir? Las fachadas de una casa son los muros, son las superficies más tan expuestas en algunos momentos del año como puede ser el techo. El techo lo es en verano porque el sol está más, digamos, por decirlo más, la inclinación es más vertical, por decir, la irradiación. Igualmente, el muro es una superficie muy expuesta, con lo cual es conveniente lograr una doble digamos, piel en lo que es el muro, que esta piel cumple la función de hacer como un material de freno y de sombra de lo que es el verdadero muro del edificio. Entre una y otra capa se genera, por un efecto convectivo, la circulación de aire. Mientras más caliente es, mientras más irradia, más se calienta y más circula el aire y libera de calor a lo que es de incidencia, de carga de calor y de ganancia térmica a lo que es el edificio. En esta fachada ventilada, en la piel exterior, como podés ver en el detalle, se puede colocar perfectamente lo que es la célula fotovoltaica conformando módulos. En estos módulos podemos ver también materiales de anclaje, que son muy importantes, especialmente para lograr una correcta modulación y terminación de lo que es las partes de esta fachada. Normalmente se hacen por vía seca, pero también se pueden incorporar, es decir, vía seca es todo aquello que se atornilla, se fija o se clava, y vía húmeda es todo aquello que se logra con materiales como mezcla de cemento, cal y hormigones. Pero se pueden hacer también mixturas de ambos, como podés ver ahí en el ejemplo, y lograr así esta segunda capa de sombreado de estos muros
para generar una fachada ventilada que a la vez produzca energía fotovoltaica. Bueno, en este caso un lucernario con panel translúcido, que en este caso estamos teniendo una iluminación de un espacio de forma cenital. ¿Qué es la iluminación cenital? Bueno, la iluminación desde arriba. Si bien es buena y en algunos casos recomendable para, por ejemplo, actividades de lectura, a veces suele ser molesta también cuando la irradiación es grande en épocas de calor y en verano especialmente. Entonces el panel este translúcido nos permite dejar pasar una parte de la luz para tener estas posibilidades de un espacio iluminado, pero también nos frena de alguna manera esa irradiación generando energía eléctrica. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de células fotovoltaicas, de la misma manera que todos, ¿no? Este tipo de productos. Y una disposición de las células que, como verás ahí en el gráfico de abajo, en lugar de ser totalmente opaca y estar juntas, tienen una pequeña separación, en donde en ese caso, según la proporción entre espacio transparente y entre células, nosotros podemos establecer el grado de iluminación natural y el grado de generación fotovoltaica. Entonces, como podrás ver, podés generar una amplia gama de texturas y de posibilidades en lo que es, en este caso, paneles o sistemas translúcidos, aventanamientos, por ejemplo, cubiertas, lucernarios, etcétera, para poder tener un ambiente iluminado a la vez que generar energía. Pero bueno, ahora viendo lo que es los parasoles verticales, podemos ver digamos, la calidad que nosotros podemos llegar a obtener mediante parasoles verticales en lo que es un edificio de arquitectura y las posibilidades que nos brinda tanto de protegerlo y controlarlo climáticamente como también de generar energía. En estos casos se ha optado por parasoles, pero no horizontales como en los que te mostrábamos antes, sino verticales. ¿Por qué? Bueno, básicamente por una razón que tiene que ver con el acondicionamiento bioclimático, que es nosotros colocamos paneles y protecciones verticales en las orientaciones este o oeste. Bueno, ¿por qué se realiza esto? Básicamente por la forma que tiene la trayectoria del Sol, la trayectoria aparente del Sol, en donde las orientaciones que miran tanto hacia el este como hacia el oeste, es decir, en el amanecer o en el atardecer, el Sol viene más vertical a caer, digamos, hacia el atardecer. Es decir, que nosotros nos tenemos que proteger de manera, con un plano vertical, nos da la posibilidad de, según cómo sea exactamente las necesidades, nosotros podemos orientarlo y protegerlo de lo que es las horas que pueden ser más molestas de irradiación. Es decir, que la trayectoria del Sol no va siguiendo la línea del techo del edificio de manera horizontal, sino que cae verticalmente y nos puede ser conveniente una protección vertical, como en este caso. También incorporándole material fotovoltaico, o sea, un sistema de paneles tomados a lo que es una subestructura que permite también en algunos casos orientarlo. Y en este caso habrá que tener en cuenta las conexiones eléctricas que vayan por adentro del pivot de giro de estos parasoles verticales. En este caso, estaba comentando, y bueno, y ahí si digamos vemos en detalle, nos vamos a poder apreciar cada uno de los componentes de este módulo. Bueno, y para ir cerrando, en esta parte, lo que queremos hacer énfasis es en las posibilidades de lo que es la prefabricación, en lo que es tanto la edificación como el diseño. Entonces, elementos prefabricados que pueden ser desde módulos habitables, como el caso de la imagen de abajo a la izquierda, como pueden ser parkings, también pueden ser fotovoltaicos,
con la gran ventaja de la prefabricación, que ¿cuál es? Es la modulación y la estandarización de materiales, de modo de, por una parte, bajar los costos y por otra parte, hacer más fácil y rápida su instalación. Es decir, paradas de colectivo, de ómnibus, que sean capaces de generar energía fotovoltaica para el funcionamiento de sus monitores y de las pantallas de información, módulos que puedan llegar a ser módulos habitables, que puedan ser trasladados y colocados en un lugar, y por supuesto estacionamientos de auto, que hay grandes superficies y grandes áreas con vehículos estacionados que puedan ser capaces de generar. Todo esto de manera modulada, de manera prefabricada y estandarizada, de modo que nosotros vamos a saber en todo momento cuánto son las dimensiones y vamos a poder modular y coordinar estos elementos de modo que se adapten perfectamente a la función de cubrir este espacio para proteger un vehículo y a la vez generar energía solar. Bueno, y para cerrar te quería mostrar este módulo habitacional que fue presentado en lo que se llama el Solar Decathlon de 2012, que es una especie de competencia, se da en Europa y en Estados Unidos, de todas las categorías que son inherentes a la energía solar. Es decir, es una competencia a nivel mundial, participan universidades normalmente o algunas instituciones de todo el mundo, y se compite en categorías, como si fuera una competición en 10 categorías, de ahí su nombre. Entonces, ¿qué se evalúa en este caso? Bueno, se evalúa por una parte la arquitectura, es decir, cómo son los espacios, los diseños de estos espacios en sí, de lo que son la envolvente, las cualidades arquitectónicas. También se evalúa la ingeniería, los sistemas de producción de energías pasivas, que puede ser solar, también en algunos casos puede ser biogás. Se evalúa la capacidad comercial, el análisis económico. En este caso, por ejemplo, es un módulo hecho con materiales prefabricados, ¿no? Son maderas, es todo prefabricado. La comunicación, todo esto lo conforman equipos de profesionales o de estudiantes. Entonces, bueno, la comunicación web de estos proyectos suele ser algo importante tener en cuenta, que el jurado evalúa. El confort térmico, o sea, la temperatura de este lugar, cómo se siente una persona adentro de uno de estos módulos. El funcionamiento de electrodomésticos, hacen funcionar lavarropas, heladeras y todo de manera que evalúen cómo se comporta este módulo funcionando para lo que sería la simulación de una vida real en ese espacio. Calentamiento de agua caliente, que esto se hace con energía solar térmica. Iluminación, tanto eléctrica como la iluminación natural también. Esta conjugación nosotros te la habíamos mostrado en lo que son los invernaderos o los lucernarios también fotovoltaicos, que si bien generan energía fotovoltaica, también dejan pasar una cierta cantidad de luz para iluminación natural. Y por último, un balance energético, que es la producción de energía, en este caso fotovoltaica, para hacer andar un coche eléctrico. Todo esto, bueno, como verás, es muy de vanguardia, muy de innovación, pero es parte del futuro que nos espera en lo que es diseño, y sobre todo un diseño con energía limpia, que nos permita un beneficio en lo que es sustentabilidad y en el cuidado del planeta. Bueno, esto ha sido todo por esta unidad 2. Te agradecemos haber participado y te esperamos para el próximo módulo de la unidad 3 en lo que es este curso de integración fotovoltaica en edificios de Green Tech. Te damos las gracias y te esperamos para la próxima.